Entonces, ahí en el Classroom está la asignación de esta semana, la subí ayer. Ahí es un poco lo que les estaba diciendo. Hoy les voy a explicar ese tema. Van a encontrar dos archivos, uno que dice clase 4, es el que vamos a estar trabajando, y taller 4, que pues es el taller que van a tener que desarrollar. Voy a empezar por el archivo, perdón, ese es el taller, ya ahorita hablamos de él. Vamos a trabajar lo que son funciones de búsqueda y referencia. No sé si de pronto alguna de ustedes ha trabajado las más conocidas, pues las más usadas, pero no las únicas, son buscar B, buscar H. ¿Si las conocen o no? La más conocida porque es buscar B. Ok, vale. ¿Los demás, alguna o ninguna? No, profe, ninguna. Listo, no importa. Y vamos Tal vez a... sí, pero no. Así. Vale, no hay problema. Sumado a esas dos, vamos a usar otras que son índice y coincidir. Aquí tomé esta tabla de ejemplo. Tomé esa de ejemplo. No importa si es una tabla pequeña, una tabla grande, como esta de aquí, que es un poco lo que van a tener que trabajar en el taller. ¿Qué es lo que hacemos con esas funciones? Nosotros le pedimos a Excel justamente que busque un valor y me traiga, no sé, ejemplo, le voy a pedir que a cafés traiga el margen de utilidad operativa por línea. Igual podría ser acá. Yo puedo indicarle a la función búsqueme tal NID. Aquí hay 4687 registros. No importa si hubieran 10, si hubieran 10.000, eso lo hace Excel. Y no sé, le digo búsqueme este NID y tráigame la información de otros ingresos. Voy a empezar por esta tabla pequeña para que quede más fácil explicarles. Como siempre, le vamos aumentando grado de complejidad. ¿Qué hace buscar B y buscar H? Son muy parecidas. En ambas yo le voy a pedir que me busque determinado valor, con la diferencia que en buscar B yo le pido que me lo busque en una columna, en buscar H yo le pido que me lo busque en una fila. Y entonces, si estoy hablando de buscar B, le digo búsqueme este valor dentro de la tabla que yo seleccione y tráigame lo que corresponde a participación en ventas, margen EBITDA, bueno, lo que fuera según la tabla. Si fuera buscar H, como yo estoy hablando de buscar valores en una fila, pues yo ya no le pediría que me busque alguno de estos valores, sino alguno de estos, por ejemplo. Y le digo que, no sé, búsqueme utilidad por línea y tráigame lo que corresponde a alimentos al consumidor. Voy a empezar. Lo primero que me va a preguntar es cuál es el valor buscado. Como siempre, yo tengo dos opciones: o ingresarlo ahí en la fórmula o seleccionarlo en una celda. ¿A qué me refiero? No sé, va a colocar que siempre vamos a buscar, yo qué sé, cafés, y de cafés que me traiga, no sé, la participación en ventas. Lo vamos a ir haciendo el mismo dato con las distintas funciones. Si yo estoy hablando de buscar B, buscar B,
Entonces yo puedo colocar entre comillas, búsqueme cafés, ¿no? O puedo irme a seleccionar la celda. ¿Qué precaución debo tener si yo digito el valor dentro de la función? Que no le cambie ningún carácter. ¿A qué me refiero? Un espacio de más, un espacio de menos, una tilde que yo le cambie, no me va a encontrar el valor. ¿Ok? Lo primero. Ahora selecciono en qué tabla me la va a buscar. Y aquí les digo, es importante que el valor que me va a buscar la función se encuentre siempre en la primer columna de la matriz. Es decir, ahí está en la primera columna. Voy a mostrarles algo. Supongamos que yo seleccioné esta matriz, o que efectivamente estos datos están, pero no están ahí al principio, sino aquí al final. No me los va a encontrar. Siempre la función me va a buscar el valor en la primera columna de la matriz. Le voy a pedir que me lo busque en esa matriz. Ya sé que lo va a buscar en la primera columna. Indicador de columnas. Es el número de la columna donde está el dato que yo quiero que me traiga. Esta sería la columna 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Y si fuera más extensa, pues así sucesivamente. Como yo quiero que me traiga participación en ventas, le coloco indicador de columna 7. Si yo quisiera que me trajera margen evita, indicador de columna 5, y así sucesivamente. Luego sigue rango, les va a preguntar coincidencia aproximada o exacta. Yo personalmente siempre trabajo coincidencia exacta, es decir, falso o cero. ¿Qué diferencia tiene una de la otra? Cuando yo utilizo coincidencia exacta, coincidencia aproximada, si no me encuentra el valor que yo estoy buscando, va a tomar el más parecido. Si a criterio de Excel hay uno que se le parece. Aquí, digamos que no hay mucho problema, pero no sé, si ustedes están trabajando una base de datos como la siguiente que les mostré, que por lo general los NIT hay algunos que se parecen muchísimo, casi que cambia el último dígito, y yo quiero que me traiga información de una empresa y resulta que no encuentro esa empresa, pero había un NIT que se le parecía, pues me va a traer la información que no es la que yo necesito. O si estoy trabajando una base de datos con números de cédulas que igual son consecutivos, si yo trabajo coincidencia aproximada, puede que me traiga la cédula de otra persona, no sé, de otro empleado, de otro pensionado, de otro cliente, según la base de datos que yo esté manejando. Tienen dos opciones, hay quienes se van aquí, seleccionan verdadero o falso. A mí me gusta pues colocar 0, que es falso. Ahí sí no hay ningún problema. Y enter. ¿Qué me trajo ahí? Este valor que fue el que yo le pedí. Primero que hizo, me buscó en la primer columna este valor que es cafés, está acá, y me trajo el dato que está en la columna 7. Entonces se fue Excel, buscó por aquí, encontró el valor que le pedí y se trajo el dato que correspondía en la columna 7. Profe, una pregunta. Sí. Si café estuviese en ventas, cuando toca señalar la matriz, ¿solamente se señalaría de ventas hacia la derecha? Es correcto. Voy aquí a hacer males, ya lo quito pues.
Vamos a suponer que esa columna está al final, como les decía, o de segundas, lo que fuera. Bueno, voy a cambiarle la matriz. Pongamos DB. Le estoy dando la misma orden, que me busque cafés en esa materia y bueno, que me traiga el número, el valor que corresponde a la columna 7. Pero me saca error, ¿por qué? Porque Excel me buscó este valor en esta columna. Siempre la primera columna de la matriz que selecciono. Supongamos que estuviera así, que tendría que hacer una de dos: copiar y pegar o cortar y pegar. Si efectivamente, no sé, estuviera primero ventas, línea y luego las otras columnas, pues tendría que coger desde la segunda columna, si ahí es donde empieza, o insertar una columna antes para copiar y pegar los datos. Pero siempre el dato que yo busco en la primera columna. Si quieren, porfa, háganlo pues en el computador de ustedes. Y ya seguimos con buscar H. Profe, y cuando una tabla es demasiado grande para uno tener que señalar todo. No importa. Ahorita van a ver, no sé, yo puedo seleccionar todo esto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero, que la matriz va a ser más grande. Pero yo puedo coger y buscar un need, esté al principio, hasta al final, lo que sea. Y, bueno, ya el indicador de columnas, entonces tengo que mirar, porque bueno, aquí hay 26 columnas. Pero entonces tengo que saber bien en qué columna se encuentra el dato que yo quiero. Para efectos de la función es exactamente el mismo resultado e igual de fácil o difícil si la matriz es pequeña, si la matriz es grande. Claro, si yo tengo una matriz pequeña como esta, de pronto no es tan necesario usar funciones de búsqueda y referencia. Yo pude haberme ido acá igual este valor. Vuelvo y digo, cogí la matriz pequeña para poder evidenciar los resultados, para explicarles la función. Vamos a ir aumentando grado de complejidad, pero sí, la idea es, como en estos casos que tengo matrices más grandes, saber usar bien la fórmula. Háganla, ya estoy con ustedes. ¿Quieres un bombón? Mira. Listo, ¿cómo les fue?
porfa. Entonces, marca Un poquito más. ¿qué se pone? Miércoles me hablaron los dos al tiempo, porfa. A ver, Steven, porfa. Y luego Brian. Profe, es que yo estoy desde el celular, me queda un poquito más complicado. Listo, no hay lío. Brian, En buscador de columnas, ¿qué es lo que se pone, profe? indicador de columnas. Yo coloqué 7. Ya, sí. En ya, indicador. ya, ¿Por qué ya, ya, 7? Porque es la columna, el número de columna donde se encuentra el valor que yo quiero que me traiga. Listo, ya lo modifico aquí. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, ya me dio. vale. Ahora voy a pedirle el mismo resultado, pero no voy a usar buscar B, sino buscar H. Ahora el valor buscado, pues ya no va a ser cafés, va a ser participación en ventas. ¿Por qué? Recuerden, buscar H me va a buscar valores en fila, no en columna. Y así como en buscar B necesitaba que el valor buscado estuviera en la primer columna, con buscar H necesito que el valor buscado esté en la primer fila de la matriz. Entonces le voy a pedir que me busque participación en ventas. Voy a tomar la misma matriz. Y aquí ya no me pregunta indicador de columnas, sino indicador de filas. Es decir, en qué fila está el valor que quiero que me traiga. Que sería en la fila 1, 2, 3, 4, 5, en la 6. Ordenado tiene la misma lógica. Verdadero cuando es coincidencia aproximada. Falso cuando es coincidencia exacta. Ya les expliqué la diferencia entre una y otra. Yo siempre me voy con coincidencia exacta para evitar que me traiga valores que no son. Y listo. Traje el mismo valor, primero con buscar B, con buscar H. ¿Por qué también se los coloco así? Mucha gente a veces solo usa buscar B, buscar B, buscar B y está bien. Hay situaciones en que realmente se puede cualquiera de las dos, incluso cualquiera de las tres, ya vamos a ver con índice. Ya es un poco como a gusto de cada quien y por supuesto cómo esté organizada la información. Háganlo con buscar H y me cuentan. Profe, pero en esta la matriz, ¿sí me importa que sea la última? Ojo, no está en la última. Claro, está en la última columna, pero como estoy usando buscar H, no me interesa en qué columna esté, me interesa que esté en la primera fila, en buscar H. Y efectivamente está en la primera fila de la matriz. Columna no me interesa. Ya, sí, señor, tiene toda la razón.
¿Listo? Sí, profe, ya. Vale. Esta sí es poco utilizada, la de índice. Se puede usar de varias maneras. De dos en realidad, si ustedes se dan cuenta, cuando yo selecciono índice, a diferencia de otras funciones, me muestra dos posibilidades: o que seleccione una matriz, o que seleccione una referencia y al final un número de área. Hoy vamos a ver una parte y más adelante vemos otra parte de esa función. Más adelante me refiero en otra clase, vemos otra forma de utilizar esa función de índice. Resulta que aquí voy a seleccionar la misma matriz y eso que ustedes ven ahí, número de fila, número de columna, pues yo le voy a decir tráigame el valor que está en tal fila, en tal columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me traiga la participación en ventas de café, le voy a decir que me traiga el valor que está en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Me trajo la participación en ventas de cafés. Entonces, si se dan cuenta, buscar B, buscar H, índice, para traer la misma información. Igual, háganlo y me cuentan. Ya, profe. ¿Listo? Vale, Viviana. ¿Los demás bien? Bueno. Un segundo. Listo, profe, ya me dijo. Listo. Bueno, como les dije, vamos a irle aumentando el grado de complejidad. Supongamos que de toda esta tabla ustedes no necesitan toda la información, necesitan algo muy puntual de estas tres líneas, estos tres datos en ese orden, una forma, y pues se usa muchísimo y después lo vamos a ver, de pronto lo han usado, de pronto no, no sé, son tablas dinámicas, ¿no? Pero también podemos armar nosotros la tabla con funciones de búsqueda y referencia. ¿Cuál es la idea? Voy a usar buscar B, buscar H,
índice con cualquiera de las tres, es más, lo vamos a hacer de las tres formas, con buscar B, con buscar H y con índice. Pero siempre que ustedes tengan que diligenciar tablas, y no lo digo por mi asignatura, sino en general, ¿cuál es la idea cuando uno tiene que diligenciar una tabla? Que uno coloque la fórmula en la primer celda y de ahí para allá arrastre. Que sea indiferente si ustedes tienen que armar una tabla así de pequeña o así de grande. Que el único trabajo lo tengan que hacer en la primer celda y el resto lo único que hicieron fue arrastrar. Y es lo que vamos a hacer. Pero para poder hacerlo nos hace falta ver una función. ¿Por qué? Supongamos que aquí voy a usar buscar B. Listo, yo puedo seleccionar estos valores dentro de la fórmula, fijo lo que tenga que fijar, lo que tenga que dejar móvil lo dejo móvil, ya lo vemos. Para el valor buscado, la matriz es esta de acá, siempre va a ser la misma, no tengo problema, pero entonces voy a tener un problema con el indicador de columnas. Yo tengo que colocar un número y quiero que ese número dependa de la posición de esos datos. Igual, si lo fuera a hacer con buscar H, entonces yo puedo utilizar esto que tengo aquí como valor buscado, la matriz pues la misma de arriba, pero cuando vaya a colocar el indicador de filas, que tiene que ser un número, necesito que ese número coincida con estos datos. Y si voy a usar índice, pues igual, va a necesitar que el número de columnas dependa de estos datos y el número de filas dependa de estos datos. Entonces les voy a mostrar primero por aparte una función que se llama coincidir. ¿Qué hace esa función de coincidir? Me dice en qué posición se encuentra un valor dentro de una matriz, fila o columna. Ejemplo, yo con la función de coincidir puedo decirle, dígame en qué posición se encuentra margen de utilidad operativa por línea dentro de esta matriz. Y el resultado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque está en la sexta posición de esa fila. O podría pedirle, dígame dentro de esta matriz en qué posición están los totales. Y el resultado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque totales está en la posición 11. Ejemplo. O no, voy a usar aquí, voy a pedirle que me diga en qué posición está cafés dentro de esta matriz. El resultado tendrá que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo de coincidencia. Bueno, primero les digo, yo siempre utilizo coincidencia exacta. Miércoles, y realmente desconozco la forma en que se usaría el menor que y mayor que, y no me he puesto a revisar. Siempre utilizo coincidencia exacta. No sé ese menor que y mayor que. Me indicó el número de fila en que está cafés, el número de posición dentro de esa matriz para cafés. Quiero saber en qué posición está participación en ventas. Voy a pedirle que me busque participación en ventas en esta matriz. Y una vez más le voy a pedir coincidencia exacta.
Ah, ok, está en la séptima posición o séptima columna dentro de esa matriz. ¿Mm? Sí, ¿alguna pregunta de esa función? ¿O no? Si quieren háganlo. Me cuentan cómo les fue. Listo, profe. ¿Listo? Los demás, las demás, ¿bien? Bueno, ya vimos por separado coincidir. De pronto no tiene mucha utilidad un coincidir si no es para usarlo dentro de otra función. Entonces, nosotros vamos a usar buscar B, buscar H, índice, la fórmula que sea, lo vamos a hacer con las tres, ya les dije. Pero cuando yo tenga que introducir el indicador de filas o el indicador de columnas, pues voy a dejar ahí una función de coincidir. Es decir, ¿con qué quieren que empiece? ¿Buscar B, buscar H o coincidir? Ustedes van a hacer las otras dos. Con buscar H, profe. Listo. Entonces, voy a usar buscar H para diligenciar esa tabla. ¿Qué valor quiero que me busque? Ventas, el que está en la fila de la matriz. Pero ojo, si yo voy a arrastrar a la derecha, necesito que me arrastre el valor, pero al arrastrar hacia abajo, necesito que me mantenga la fila fija. Es decir, voy a fijar la fila y dejar móvil la columna. ¿En qué matriz lo voy a buscar? Eso sí, esta matriz, y siempre va a ser la misma matriz, fijo todo. Ahora, indicador de filas, no voy a colocar un número, voy a colocar la fórmula coincidir. ¿Qué valor buscado? Este de acá. Cuando yo arrastre hacia abajo, necesito que me arrastre el valor, pero cuando desplace hacia la derecha, necesito que me lo mantenga fijo. Es decir, ahora voy a fijar es la columna. ¿En qué matriz me va a buscar? Ojo, yo necesito es esa columna. La fijo, siempre va a ser la misma. Tipo de coincidencia exacta. Listo mi indicador de filas. Ahora mi ordenado, coincidencia exacta, 0. Y listo la función. Ahora solo me queda arrastrar a la derecha y arrastrar abajo. Y listo. Ahorita ahí está. Sí. Ahí está. Ay. ¿Qué se me... Voy a colocarlo ahí por si acaso. Si quieren, háganlo. Me cuentan cómo les va. Profe, hay algo que no me quedó claro y es ¿Que no le quedó claro en qué, Brian? lo de dejar fijas las columnas.
y en el otro lado las filas. Sí. Acuérdense, de eso estaba por si acaso en el primer video. Siempre dentro de una función, cuando selecciono una celda, ya sea o una matriz, ya sea que seleccione solo la celda o hace parte de una función, cuando yo voy a arrastrar la fórmula, si yo no fijo nada, cuando yo arrastre la fórmula, me va a desplazar también esas celdas. Voy a poner un ejemplo. Aquí seleccioné ventas. Si yo arrastro hacia abajo, pues me va a arrastrar la celda que yo seleccioné. O si lo desplazo hacia la derecha, pues me va a desplazar hacia la derecha. Depende de la fórmula o de lo que yo esté haciendo, yo voy a necesitar que se mantengan algunos datos. No sé, vamos a suponer que yo necesito traer siempre a ver qué les digo, la columna. Yo voy a necesitar replicar, no sé, estoy desplazando, tengo una fórmula más larga, pues imagínense. Voy a necesitar que siempre se tomen esas ventas, ¿sí? Que siempre se tomen los datos de esa columna. Pero que si yo desplazo hacia abajo, pues que no siempre me tome lo de cárnicos, que me tome el que corresponda. Si bajé a otros, pues el de otros. Si es alimentos al consumidor y así sucesivamente. Está la tecla F4. Si yo la presiono una vez aparecen dos signos pesos, otra vez queda solo el signo pesos de la mitad, otra vez el signo pesos antes de la B, otra vez aparecen y ahí me la puedo pasar jugando. Cada que presiono F4 da vueltas pues a ese ciclo. El signo pesos antepone lo que se está fijando. Es decir, ahí se está fijando tanto la columna como la fila, es decir, la celda. Si lo presiono otra vez, está antepuesto a la fila. Se está fijando la fila, pero se está dejando móvil la columna. Lo presiono otra vez, está antepuesto a la columna. Estoy fijando la columna y dejando móvil la fila. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Efectivamente, si yo lo desplazo hacia abajo, me va a desplazar la fila. Pero si yo me desplazo hacia la derecha, me está manteniendo esa columna, porque yo la dejé fija. ¿Qué pasa si fue al contrario? Yo dejé móvil la columna, pero fija la fila. ¿Qué va a pasar? Cuando yo me desplace hacia la derecha, me va a desplazar ese valor. Pero cuando me desplace hacia abajo, me va a mantener esa fila. Me mantuvo esa fila. Pero al desplazarme hacia la derecha, sí modificó. Y pues si yo fijo todo, me desplace hacia la derecha o hacia abajo, siempre me va a mantener ese valor o esa matriz, lo que yo hubiera seleccionado. Entonces, cuando yo estoy aquí en esta fórmula, yo tengo que entender qué necesito fijar, qué necesito que se mantenga y qué necesito que se mueva. Cuando yo selecciono el valor buscado, ok, tengo claro que para diligenciar esa tabla, cuando yo me desplace hacia la derecha, necesito pues que inicialmente me estaba buscando ventas, que ahora me busque margen EBITDA, que después me busque EBITDA por línea. Es decir, necesito que la columna esté móvil.
Pero si yo me desplazo hacia abajo, pues yo, si estoy en esa columna, yo necesito que siempre me busque ventas, es decir, que permanezca fija. Si estoy en la siguiente columna, pues necesito que siempre me busque margen evita, ¿no? En ese sentido, yo ya sé que necesito tener móvil la columna y fija la fila. Ustedes pueden llegar a, en la primer celda, seleccionar muy bien los valores, introducir bien la fórmula, pero por un valor que no hayan fijado si tenían que fijarlo o lo hayan fijado mal, les cambia completamente. Vamos a suponer que aquí me equivoqué y yo dejé fija fue la columna y móvil la fila. ¿Sí? Tengo absolutamente todo bien, solo un error en lo que tenía que fijar y voy a arrastrar. ¿Por qué? Porque primero le estoy pidiendo que siempre me busque ventas, ¿cierto? Pero al desplazarme hacia abajo, entonces por ejemplo aquí ya no me está buscando ventas sino 1992 y en la primer fila no lo va a encontrar. Si se dieron cuenta, la misma fórmula, pero no fijé fila sino columna, y peor aún si no fijo ninguno. Ahí sin problema y ahí nuevamente error. O fijé todo. Bueno, me va a sacar error, pero siempre me va a traer el mismo resultado de ventas. Siempre el resultado de ventas. Ahora sí lo voy a dejar como estaba. Fija únicamente la fila, en ese caso. Lo mismo si aquí podríamos hacer el mismo ejercicio, no lo voy a hacer ahorita. Cuando yo desplace hacia la derecha, necesito que esa columna no se mueva. Sé que tengo que fijar la columna. Cuando desplazo hacia abajo, pues necesito que sí me desplace, si es cárnicos, otros, alimentos al consumidor o el dato que fuera. Entonces ahí ya sé que tengo que dejar fija la columna y móvil la fila. En el caso de la matriz, que fije tanto columna como fila, esa es la matriz. Yo sé que desplace hacia la derecha, hacia abajo, necesito que siempre se conserve esa matriz. Si yo no fijo, pues me va a ir moviendo la matriz, me va a sacar error, me va a traer los datos que no son. Ahí sí no da problema, fijé siempre esa matriz. O igual acá, yo necesitaba que me buscara este valor o el que fuera, pero siempre en esta misma matriz pues la fijé toda. Aquí yo lo hice con buscar H. Quiero que lo hagan ahora con buscar B. ¿Listo? Empiecen a hacerlo con buscar B, no importa si no les da, ojalá les dé, pero si no les da, no importa, justamente eso es lo que, pues lo que vamos a ver, pues. Listo, hagan ahí 4 o 5 minuticos, ya estoy con ustedes.
Ya, ¿sí? Ocho. ¿Cómo van? Lo estoy haciendo, profe. Vale. ¿Y tú, Viviana? Sí, profe, lo estoy haciendo. Listo, pues. ¿Tienes? Ah, papel. Ya ahorita, güey. Bueno, ¿alguien quiere compartir pantalla o no? No, profe, yo no puedo. Dijo, yo probé o no puedo. No, profe, no puedo. Sí, supuse, pues me dijo que estás del celular, ¿cierto? Sí, profe. No, profe, yo no pude, no sé qué me marca, Está no. pasando el computador. Listo, no hay ningún problema. Bueno, voy a diligenciar la misma tabla. Antes lo hice con buscar H. Ahora lo voy a hacer con buscar B. Lo voy a ir haciendo. Ahí van detectando dónde estuvo el error. O que pueden haber errores de distinto tipo. Uno, que me trajo datos, pero no los datos que yo necesitaba. Entonces ahí puede haber un error en lo que seleccioné o al fijar las celdas. Para empezar, y de una vez les digo para que vayan sabiendo, pues ya sé que este es el primer valor que necesito acá. Si me da ese valor, ya depende de los otros valores o los errores, ahí uno empieza a detectar en qué me equivoqué. Voy a suponer, no sé, tuve esto bien y aquí me sacó error. Entonces yo sé, tengo bien las fórmulas, pero en algún lado tenía que fijar columna y no la fijé y por eso me saca los errores. O al revés, tengo esto bien y de ahí para abajo, ok, entonces tengo la fórmula bien, pero en algún punto tenía que fijar una fila y no la fijé. Pues pueden pasar varias cosas. No sé cuál sea el caso de Brian, o si definitivamente desde la primer celda me saca error, pues nada que hacer, ahí no tengo nada que arrastrar
Ya es algo que tengo que corregir en esa fórmula de entrada antes de empezar a arrastrarlo. ¿Qué valor voy a buscar? Este de aquí de cárnicos, porque ahora voy a buscar es en la primera columna de la matriz y necesito fijar la columna, que al desplazar a la derecha me mantenga esa columna, pero al desplazar hacia abajo me desplace, me arrastre el valor. ¿En qué matriz me la va a buscar? En esta de acá, y siempre la misma matriz, F4. Indicador de columnas, nuevamente voy a usar coincidir, le voy a pedir que me busque este valor. Cuando yo desplace hacia la derecha necesito que me lo desplace, pero hacia abajo que me lo mantenga fijo, es decir, voy a fijar la fila. ¿En qué matriz me va a buscar ventas? En esta primer fila, y siempre va a ser esa matriz. Lo fijo. Tipo de coincidencia exacta. Listo el indicador de columnas. Ahora rango coincidencia exacta y cierro. Ahí tengo el valor. Vamos a ver si sacó error. No sacó error. Y tengo los mismos valores. Arriba lo hice con buscar H. Y aquí lo hice con buscar B. ¿Sí detectó ahí en donde tenía el error? Sí, profe, en la fijación de las filas y las columnas es donde me... Vale. Ahora vamos a diligenciar la misma tabla, pero con la función índice. ¿Lo empiezan a hacer ustedes o empiezo yo? Voy a tomar eso como un yo. Entonces, ¿de qué matriz quiero que me traiga los datos? De esta de acá. Y la fijo porque siempre va a ser la misma matriz. Número de fila. Voy a usar la función coincidir. ¿Qué valor me va a buscar? Este de acá. Como vimos, fijo la columna. ¿En qué matriz me la va a buscar? En esta de acá, y siempre va a ser la misma. Tipo de coincidencia exacta. Y ya tengo mi número de fila. Ahora número de columna. Una vez más coincidir. Voy a buscar este valor. A fijar la fila. ¿En qué matriz me la va a buscar? En esta de acá. Siempre va a ser esa misma matriz. La fijo. Tipo de coincidencia exacta. Listo el número de fila. Listo el número de columna. Lista mi función. Y listo mi tabla diligenciada. Ahí lo hicimos por las tres opciones. Buscar B, buscar H, índice. Tuvimos que apoyarnos en la función coincidir, como les decía, para poder hacer la fórmula una única vez en la primera celda y de ahí para allá arrastrar. Está escribiendo acá en el chat, en un momento, está complicado un poco. Sí y no. Bueno, primero no sé. Steven está conectado desde el celular, pero está aparte trabajando en el computador o está viendo solo la clase en el celular. Profe, pero la clase en el celular. Listo. No hay problema, pero pues yo creo que independientemente del tema, y voy a hablar puntualmente de Excel o de cualquier software, si no estoy combinando
lo que veo y lo voy haciendo, pues diría que no solo complicado, sino hartísimo. Yo tuve en el pregrado una clase de estadística que el profesor quería enseñarnos a manejar un software espectacular, pero bueno, no logró conseguir el software para nosotros. Entonces fue una clase muy de tableros, diapositivas para aprender a manejar el software, pero uno solo viendo, tomando nota, sin ir utilizando el software. Y no solo era complicadísimo, sino aburridísimas, aburridísimas esas clases. Pienso que pasa igual con Excel, con el programa que fuera. Y eso en cuanto a lo, no sé, lo harto, lo aburrido. Lo complicado, pueden pasar dos cosas, o que le parezca complicado como ahorita, que hasta prefiero que le parezca complicado, o que le parecerá muy fácil, pero ya cuando uno va a intentar, como miércoles, no era tan fácil como se veía. Pasan ambas cosas, como que, sí, eso se ve fácil, y después lo va a hacer uno y no. O que efectivamente se va complicado porque, claro, no es lo mismo si yo voy practicando y voy viendo. Y todavía falta irle añadiendo complejidad. Creo que se los dije que quizás desde la primera, segunda clase, no sé, las fórmulas solitas en realidad no son complicadas, son sencillas, es saber qué datos me están pidiendo, seleccionarlos. El cuento viene ya cuando empiezo a anidar funciones, a meter una función dentro de otra, cuando, como en este caso, voy a arrastrar pues para y entonces tengo que mirar qué fijo, qué no fijo, qué condiciono, porque también esa de sí o cierro la van a usar por montones. Saber cuándo condiciono todo eso, ahí sí ya se empieza a hacer un poquito complejo, pero también interesante, y creo que más útil que si yo les explicara las funciones por aparte, y a la final nunca las van a usar solas, sino realmente así juntas. Y aquí todavía está corto. Brian, ¿cómo va? ¿Bien o...? Bien, profe, bien. Listo. Yo lo invito a Steven a que en serio, pues cuando tenga la oportunidad, le pegue una revisadita con el Excel, porque claro, una cosa es solo viendo y otra cosa ir haciendo. No sé si les dije, pero igual, bueno, no les subí video, les estoy explicando aquí en la clase, pero igual la clase se está grabando y la subo a YouTube, ¿no? Pues para que revisen después ustedes, los que no estuvieron en clase, lo que sea. Y el archivo de Excel que estoy trabajando, igual se los envío, ¿vale? Por si acaso. Vamos a irnos ahora a... En realidad ese es el tema de hoy, y no me atrevería a meterle más porque sé que son solo 4, pero tienen cierto grado de complejidad, si lo reconozco. A diferencia de una clase en que les metí varias fórmulas, pero si eran muy sencillas. Quiero hablar del taller, que yo ya lo tengo acá. Este es el archivo del taller. Dice en las hojas ESF y ERI, estas dos de acá, se encuentra la información del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de las empresas que en julio de 2019 reportaron oportunamente a la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La información corresponde a los años 2018 y 2017 y se encuentra expresada en miles de pesos colombianos.
A partir de esa información y mediante el uso de fórmulas y funciones, ahí les coloco, puede utilizar únicamente las de búsqueda y referencia, y me comí una palabra, o complementar con funciones vistas previamente. Debe completar la información de la hoja tabla. Primero, aquí les estoy pidiendo, hasta aquí es información del estado de resultados que se encuentra en esta hoja, y ahí para abajo información del estado de situación financiera que se encuentra en esta hoja. Resulta que si ustedes miran cualquiera de los dos, hay un poconón de NID, hay 4.686 registros. Yo les pido no de todos, les estoy pidiendo de 15 NID información para 2017 y 2018, no de todas las cifras, sino únicamente estas de acá. No es al azar el ejercicio, no es descabellado, por supuesto depende, no sé, del trabajo de ustedes, lo van a tener que hacer, ya sea, esto es base de datos de la superintendencia de sociedades, en otra base de datos de información financiera, información comercial, lo que sea, van a descargar un montón de información y van a necesitar algo muy puntual. Por ejemplo, si me voy al estado de situación financiera, tengo en total 55 cuentas, y puede que por el análisis que yo esté haciendo o el procedimiento, en fin, pues depende de cada caso, puede que de los 55 solo necesite estos 9 que les pido acá. Igual, puede que no de todos los NID, sino de unos muy puntuales. Repito, muchas veces se puede hacer por tablas dinámicas, que lo vamos a ver más adelante. Como hay veces que cuando es tanta información no alcanza, les saca error la tabla dinámica, y entonces ahí sí ya no es una opción. Por eso también uso el de las funciones de búsqueda y referencia para explicarles. Si me voy al este ejercicio, como les dije, todo esto de aquí yo lo pude convertir en tabla dinámica sin ningún problema y convertirlo a estas tablas. Pero como les digo, hay casos en que es tanta la información que no se los alcanza con la tabla dinámica, y entonces sirve saber otra forma. Vamos a ver ahora cómo están organizadas estas dos hojas de acá. Cualquiera siempre tiene primero NID, fecha de corte, bueno, todos tienen a diciembre de 2018, por lo que fue por la fecha de corte, pues ese punto de entrada, pues digamos ahorita no importa. Periodo, van a ver que para todos los NID están dos veces y les dice periodo actual y periodo anterior. Periodo actual hace referencia a 2018, periodo anterior hace referencia a 2017. Algo que no les dije acá, discúlpenlo, les digo de una vez. Cuando yo utilizo buscar B o buscar H, si hay un valor que se encuentra más de una vez, 2, 3, 5 veces, siempre va a tomar Excel el primer valor que se encuentre. Voy a suponer que aquí abajo hay otro cafés. Aquí me sigue trayendo el mismo valor de acá. ¿Por qué? Porque este es el primer cafés que está ahí. Pero ¿qué pasa si por aquí arriba hubiera otro cafés? Ya cuando utilicé buscar B, si se dan cuenta, cambió
No me trajo este, ¿por qué? Porque este es el segundo registro de este valor que está en la tabla. El primero está acá y me trajo lo que corresponde a ese registro. ¿Por qué les digo eso? Si yo utilizo buscar B solito para cada uno de estos NID, pues bueno, y según el indicador de columnas y que yo le coloque, me va a traer el valor que corresponde al primer NID que encuentre. Siempre al primer NID que encuentre. Entonces, ¿yo qué debo buscar acá? Primero, condicionar dependiendo del año, que si es 2017 me traiga una información, si es 2018 me traiga otra información, listo, que me traiga este NID. Como revisen cómo hago pues para yo pedirle que me traiga periodo actual o periodo anterior, que me traiga estos valores de acá. Entonces de entrada les digo, si yo voy a usar buscar B, ok, buscar B, ¿qué necesito pedirle? Que me busque el NID. Ok, tengo que pedirle que me busque el NID. Vuelvo y les digo, ahí hay un componente que tienen que revisar cómo hacen para pedirle que me traiga 2017 o 2018. Y como indicador de columnas, ok, puedo usar esto de acá con la fórmula de coincidir. O supongamos que yo voy a usar buscar H. Ok, entonces buscar H, entonces estos son los valores buscados. Para el indicador de filas voy a usar los NID, pero entonces igual me va a tomar el primer NID. Tengo que mirar cómo hago para pedirle que me tenga en cuenta esto de acá de periodo actual, periodo anterior. ¿Cuál es la idea? Que máximo tengan que diligenciar la fórmula acá y acá. ¿Por qué acá y acá? Porque pues todo esto me lo va a buscar en la hoja de estado de resultados integrales. Y de ahí para abajo, pues me lo va a buscar en la hoja de estado de situación financiera. Profe, pero ¿Sí? o sea, ¿tocó utilizar el periodo anterior? Claro, porque es que periodo anterior corresponde a 2017 y periodo actual corresponde a 2018. Ya, ok, sí. Tienes razón. Si ustedes quisieran, se puede incluso en una sola fórmula condicionar para que estas cuentas me las busque acá y estas, bueno, las de estado de resultados en estado de resultados, las de estado de situación financiera en estado de situación financiera. Por supuesto saldría larguísimo. De una vez les digo, llevaría varios condicionales. O, bueno, de pronto no me va a complicar tanto, va a usar una fórmula acá, listo, shun, y esto me lo busca en la hoja de estado de resultados. Y aquí otra fórmula para que esto me lo busque en la hoja de estado de situación financiera. Si ustedes consideran agregar filas o columnas, lo pueden hacer. ¿A qué me refiero? De pronto, no sé, yo aquí le voy a agregar otra columna. Usando alguna fórmula voy a colocar aquí algunos valores para utilizarlos dentro de lo que me va a buscar acá. O aquí de pronto entonces ingresar una fila. O aquí, que de pronto no, pues voy a ingresar una fila. ¿Por qué se los digo? Así como cuando estamos haciendo, por ejemplo, el ejercicio de los nombres y apellidos que yo les mostré, se puede toda la fórmula dentro de una misma celda.
que por supuesto requiere muchísimo cuidado con los paréntesis, con las fórmulas que selecciono, pues por lo extensa que queda. O puedo yo colocar unas fórmulas en otras celdas y apoyarme en esas otras celdas, primero para no perderme. A todos nos pasa con por bajito o por alto nivel de Excel que tenga uno, cuando son fórmulas tan largas, cualquiera, mejor dicho, estamos susceptibles de errores y es válido apoyarse en otras celdas. Asimismo les estoy diciendo acá, les aclaro, si ustedes quisieran irse a formular acá sin añadir ninguna fila, ninguna columna, ni acá, ni acá, ni acá, se puede. Claro, sale extensa, sí, se los digo. No va a decir, ay, es una fórmula corta, no. Pero también les digo, no, pues yo más bien, si ustedes dicen, no, yo mejor no me voy a ir a algo tan extenso, yo creo que se podría hacer esto, pero para eso necesito un paso intermedio y voy a añadir, yo qué sé, aquí una columna o aquí una fila o en alguna de estas hojas, háganlo. Ya después revisaremos cómo se puede hacer de una sola. Si lo hacen de una sola, pues chévere, si no, no hay lío. Voy a aprovechar, voy a tomarme el atrevimiento de aquí con ustedes, revisar una inquietud que me plantearon ayer. Pues estaba con otro grupo, el mismo taller. Aprovecho para darle después respuesta a ella, pero para revisar un ejemplo de inquietud que salió. Bueno, respecto al taller tengo una fórmula, pero solo me trae el primer valor que encuentra, porque como se mencionó en la clase, las funciones solo traen el primer valor y necesito hallar y extraer el segundo valor, ya sea periodo actual o periodo anterior. Vamos a ver qué pasa. Perdón, lo copio acá. Y lo voy a copiar ahí. Ok. Ya vi qué pasa. Ok, ya tiene comas. Eso es por el separador pues del Excel de cada quien. Yo lo tengo con punto y coma. Vamos a ver qué pasa. Ok. Ahora sí vamos a ver qué tiene ella. Aquí está pidiendo que busque este valor, ¿cierto? ¿En qué matriz? En ERI de A1 a Z4687, de A1 a Z4687, es decir, está tomando toda la matriz de ERI. La tiene fija, efectivamente, no hay ningún problema. Como indicador de columnas, le está pidiendo lo que coincide con este valor, efectivamente. Ahí no hay ningún problema. Le está pidiendo la columna que corresponde a ingreso de actividades ordinarias, costo de ventas, lo que sea, muy bien. Pero claro, si yo arrastro y voy a arrastrarlo solo un pedacito, pues le va a traer la misma información para 2017 y 2018, que es lo que ya me plantea. Siempre le trae el primer valor. ¿Cómo hacer para que le traiga el segundo? Para empezar, tienen que tener en cuenta este 2017 y este 2018. Para condicionarlo, tienen que buscar relacionar pues el 2017 con el periodo anterior y el 2018
con el periodo actual. Hay varias formas, no hay una única forma. ¿Lo dejo ahí o les doy una pista? Pista, profe, pista. No voy a mostrar, Pista, pista. no voy a mostrar todo completo, pero ejemplo. Yo voy a colocarle que sí. Buscar B. Que me busque este valor, por ejemplo. No voy a colocar todo. Vuelvo y digo. Dentro de... Estamos en... Aquí, pero únicamente me voy a ir aquí a... hasta periodo. Y le va a pedir el indicador de columnas 4. ¿Por qué? Ay, no hay, estoy bien, listo. De prueba lógica le va a poner que si eso es igual a periodo anterior, por ejemplo, me traiga X valor. Ejemplo, le va a decir, entonces tráigame a buscar B, lo que sea, Ejemplo, pero no va a colocar todo, eso ya lo tienen que revisar ustedes. Bueno, tráigame la información que corresponde a 2017. Ejemplo. Si es periodo anterior y bueno, entonces lo que corresponde a 2017, yo qué sé, pero si no, entonces lo que corresponde a 2018, una cosa así. Veme. ¿Dónde me? No, ya están los paréntesis. Por supuesto, no estoy trayendo la información. No me faltó fijar, pero es por mostrarles para que se hagan una idea de, oiga, si esto corresponde a si cuando me busque este NIT, lo primero que encuentra es de periodo anterior, tráigame tal valor. Pero si el primer valor que encuentra no es de periodo anterior, sino de periodo actual, tráigame tal valor. Otra cosa que yo puedo hacer es, no sé, va a volver a copiar esto acá. No lo debía haber borrado todo, pero bueno. Ya. Aquí me falta uno. Buscar de alguna manera. Fíjense que aquí en el indicador de columnas, yo le estoy diciendo tráigame esto exactamente. Pero ¿qué pasa si de indicador de columnas yo aquí le colocara +1? Pues me va a traer no ese valor sino el que sigue. Asimismo, ¿qué pasa si, imagínense que yo esto con buscar B se puede, ojo, ¿no? ¿Qué pasa si yo en vez de usar buscar B uso buscar H? Le pido que me busque estos valores y entonces cuando yo vaya a usar el indicador de filas, que tengo que usar pero solo me va a encontrar el primer resultado. Para algunos casos yo le coloque lo que coincida con para 2017 por ejemplo, y para 2018 le sumo 1 al indicador de filas.
para que me tome el siguiente registro que corresponde de ese NIT. No sé, pues es que no quiero hacer todo, obviamente, ya, sino es mostrándoles uno, pues un ejemplo, un error que me escribieron, ahorita lo respondo. ¿Por qué? Además, porque no estoy condicionando. Ahí usé solo buscar B. Le faltó condicionar para tener en cuenta este 2017 y este 2018. Esas caras que ponen en el chat. Si lo voy a hacer directo en la celda, sí, toca echarle otra cabeza. Pero si me voy a apoyar en otras celdas, puede llegar a salir corto. Si yo me apoyo en otras celdas, yo puedo llegar a usar solo un buscar B aquí. Ya tendría que revisar, ok, qué valor le pido que me busque. Por eso también les coloqué aquí, pueden utilizar únicamente búsqueda y referencia o complementar con funciones vistas previamente. Puedo dentro del condicional, si voy a usar condicionales, usar las de I o las de O. Puedo llegar a concatenar algunos valores o a juntarlos con lo que quieran. No quiero que se limiten pues a que solo buscar B, buscar H, índice, coincidir. Revisen lo que vimos, la de sí, la de I, la de O, la de concatenar, varias de sí juntas, en fin. Profe, pregunta. Sí. Su merced, es que usted está diciendo que revisar las fórmulas que hemos visto antes, pero yo me acuerdo de haber visto esas. Yo estoy Las de sí, concatenar y esa vaina. ya me hizo dudar, voy a decir que estoy casi seguro. Porque yo personalmente no me acuerdo de haber visto eso. Vámonos a... Aquí no. Voy a irme a este. Claro, aquí está la de concatenar, la de I. Y estoy seguro que en el video y en el Excel también está la de concatenar y la de I. Bueno, esas ya las de sí también. Sí, error. Las de I, las de O, sé que también, sí señor. Sí. De la clase 3, que si me voy aquí, les subí el de clase 3 y el de desarrollado clase 3, que también lo tienen. Sí. Ahí están la de concatenar, la de I. Bueno, ahí hay algunas pues que de pronto no usarían acá. Ese fue para el ejercicio de los nombres. Ahí está la de sí, sí, error, la de I, la de O. En los archivos de clase 3, las diapositivas, el Excel, por si acaso para que le peguen una revisadita. Sí, No, vale, no es indispensable, no es camisa de fuerza que tienen que usar esas. Claro, es una posibilidad. De pronto alguien dice, no, solo con las de búsqueda y referencia las saco. Hago otra aclaración.
algún grupo en algún taller utilizó unas fórmulas que yo no había explicado y es válido. Creo que se los dije desde el principio, o sea, sería absurdo pretender que no vamos a ver todas las fórmulas que tiene Excel en un semestre, no. ¿Qué estamos viendo? Ahí sí lo que a mi criterio quizás es de lo que más se usa, pero no significa que sea lo único. Y no sé, va a terminar el semestre, no sé, de pronto se meten a un curso de Excel, de pronto por su trabajo, por otra asignatura, lo que sea, y ven fórmulas nuevas. Y mejor dicho, nunca terminan de aprender. Yo todavía a veces encuentro fórmulas que yo no tenía ni idea que esa fórmula existe. Y bueno, me pongo de autodidacta pues, con tutoriales, lo que sea, y la uso. Y les aseguro que no me sé todas las fórmulas de Excel. Pero también les digo porque si de pronto ustedes dicen, no, pues el profe no ha explicado esta fórmula, pero yo sé que con esta fórmula lo puedo hacer, adelante, también es válido, ¿no? Tampoco se limiten únicamente a lo que yo explico. Sin embargo, pues con lo que yo explico sí se puede hacer lo que les pido, ¿no? Tampoco les pediría algo que en lo que tienen que usar algo que yo no les he explicado. Pues ahí sí como que no. En fin, posibilidades hay muchas. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces pues bueno, si no tienen preguntas, comentarios, algo, pues eso sería todo por hoy. Por si acaso, aquí está de fecha de entrega el próximo viernes. Igual, lo pueden trabajar en equipos. Bueno, ustedes ya saben, si llegan a trabajar en equipo, pues la persona que suba, por favor, coloque los nombres de los integrantes en el archivo o en el texto. Y ya, cualquier cosa me escriben por correo, por WhatsApp, lo que sea. Listo, profe, Por vale. eso muchas gracias. Listo, Para vale. después de un tema complicado, toca es hacerlo con el taller de una vez. Sí llega a ser un poquito complejo, pero llega a ser muy útil también. Voy a parar un momento la grabación. Sí llega a ser de pronto un poquito complejo, pero les aseguro que tienen mucha utilidad y les va a ahorrar cualquier cantidad de tiempo. Por supuesto, depende del trabajo que vayan a realizar. No sé, de pronto hay quien diga, no, yo voy a trabajar en una cosa en la que poco se usa Excel y bueno, también es válido. Pero pues es el inicio, ¿no? Y ya después siempre vamos a ir aumentando de complejidad, pues. Ahora sí que tengan feliz noche. Dios los bendiga, Dios las bendiga. Cualquier cosa me escriben, estamos hablando. Por calendario, según lo que envía el programa, nos vemos en 15 días. Tengo que revisar fechas porque con eso de la semana del CEAP me pegué un descuadre, sobre todo con ustedes. Me refiero software y legislación, no es lo mismo otra asignatura de las que uno ve cada 8 días. Que bueno, nos atrasamos una semana y listo. Con ustedes que justo la semana que nos íbamos a ver después de 20 días no hubo clase. Pero así mismo corrieron las fechas del segundo corte. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes revisan el programa, estamos atrasados 2 clases. Yo reviso, les envío un correo confirmando cuándo es segundo parcial y eso. Pero la idea sí es alcanzar a hacer 2 o 3 talleres en este corte, ¿vale? Y por lo pronto pues nos vemos fijo en 15 días. Listo, profe, vale. Listo, profe. ¿Listo? Que tengan feliz noche. Profe, que descansen. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe. Vale. Chao, Viviana.